Buenos días, doctor. Buenos días, con el gusto de estar aquí en la presentación de tu obra, ¿verdad? Con mucho gusto. Y bueno, pues antes que nada te felicito porque finalmente ya salió este libro, ¿sí? Después de muchas vicisitudes que creo que todos tuvimos por esta cuestión de la pandemia, pero afortunadamente ya se ve que ya la luz salió y que el libro está ya para la presentación. Y de Perfecto. mi parte agradecer muchísimo esta deferencia de haber aceptado presentar este día mi obra de El Monasterio de Teresas, las religiosas carmelitas descalzas en Durango, 1853-1863. Bueno, yo digo en la introducción de la obra que el material que se recopiló es principalmente del archivo de la Arquidiócesis de Durango. Es un archivo muy bien tratado, pero en el caso de nosotros en este tema no está catalogado. O sea, yo tuve que buscar en muchísimas carpetas lo que yo encontrara más o menos que se adecuara a lo que andaba buscando, pero sin embargo tengo la promesa de los administradores de que se va a hacer un fondo que hable solo de las religiosas carmelitas descalzas. Y bueno, yo agradezco también toda la atención y el apoyo que en el archivo me dieron para recopilar la información y trabajarla. Igualmente a todo el personal del Instituto de Investigaciones Históricas que siempre me respaldaron con todo lo que se necesita para poder llegar a la edición de esta obra que cumple con los compromisos del instituto de dar a conocer la historia del norte de México, en este caso de historia de las mujeres, las religiosas carmelitas descalzas. Muy bien. A mí me parece muy interesante. Cuando dices que no está catalogado, te voy a decir que para los investigadores también es atractivo, ¿sí? Porque de repente uno está buscando algo y aparece algún documento que no hubiéramos pensado que estuviera catalogado, es decir, podría cumplir con dos posibilidades de catalogación. Y eso para el investigador es una sorpresa. Yo cuando me encuentro con algún archivo que no está tan catalogado o quién hizo la catalogación también, con qué criterio se hizo, y de repente uno va buscando en los legajos y aparece algo que es como milagroso. ¿Sí? Porque yo digo, ¿por qué apareció algo que no buscaba yo, pero que tiene que ver con la investigación, en tu caso, de la historia del norte, sin lugar a dudas, la historia de un grupo de mujeres que son representativas de mujeres en el norte, ¿no? Entonces, cuando de repente nos dicen a los que nos da por estudiar las monjas, bueno, pero ¿de qué sirve o para qué sirve estudiar las monjas? Yo digo, bueno, es un microcosmos, ¿sí? Es decir, lo que sucede en una comunidad, aunque sea muy pequeña, como es la de las Carmelitas Descalzas, es el reflejo de la sociedad, ¿sí? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Por qué entran? ¿De qué se mantienen? ¿Qué relaciones tienen con la iglesia, con lo político, con lo social? Eh, Normalmente, esta vida consagrada que ha existido desde hace siglos, sí, parecería como que están encerradas y no tiene que ver nada con el mundo de fuera, pero no, obviamente es un reflejo de la sociedad que necesariamente tienen que relacionarse con la misma sociedad. Y para la sociedad, depende qué sociedad, depende qué ciudad, pero tener un monasterio en su espacio, en la urbe, es normalmente un honor, ¿sí? Para quienes entiendan o no entiendan la vida religiosa. Yo platico a veces con gente del norte, sobre todo con algunas mujeres, y dicen, no, es que eso es perder el tiempo, ya no estamos en esos tiempos de encerrarse. Y les digo, bueno, hay vocaciones para todo, cada quien puede tener la vocación que sienta. Malo es no responder a esa vocación a la que estamos llamados, ¿verdad? Y en este caso es más difícil entender la vida consagrada, pues porque entra en unos parámetros que no cubren las necesidades
al parecer que no cubren las necesidades actuales de la misma sociedad, pero ahí está, y es la supervivencia de ese mundo religioso. Y a la hora que comenta de que es un reflejo de la vida política, social, yo traté en la obra de decir eso, o sea, cómo ellas no estaban fuera de esto, cómo se relacionaban, incluso aún así que la vida conventual, ellas nunca iban a salir a vivir fuera, tenían relaciones por medio del síndico, recibían donaciones de mucha gente, las hacían que tuvieran modo de supervivencia porque pues es una orden de pobreza las carmelitas, pero estaban en lo del mundo, por ejemplo, hablo cómo celebran en el convento la bula de la Inmaculada Concepción, que se hizo con mucha fiesta en la sociedad en Durango, y ellas lo hacen porque encuentro una nota en el periódico dentro de su convento, y como, por ejemplo, yo digo que siendo la sociedad de Durango una sociedad conservadora y con mucha relación con la iglesia y el Estado, la salida de las monjas cuando la exclaustración no fue una salida como en otros lugares he leído, por ejemplo en Querétaro. Aquí se hizo muy tranquilo, se hizo de una forma muy serena, y creo que en eso contribuye el hecho de que autoridades y religiosas y civiles estaban de acuerdo en trabajar y en ayudar y en proteger a las religiosas, que las veían como algo importante para la ciudad. De hecho, había habido muchas peticiones en el tiempo de la colonia, y viene a fundarse el convento ya muy entrado el siglo XIX. Hago el comentario también ahí de un viajero que dice, ¿cómo es posible que México, estando como está en este proceso de cambio, en este proceso de legislación, ya en contra de los religiosos, de la vida, que estuvieran encerrados, va a haber una fundación de un convento? Y sin embargo, el anhelo de la sociedad en Durango estaba presente desde hacía mucho tiempo. Dice ahí, las que se pudieron ir afuera, se fueron. Y las que no, ansiaban que hubiera un convento para poder ellas estar ahí y cumplir esa vocación a la que ellas se creían llamadas. Sí, y fíjate que ese sería una interesante investigación a futuro, porque el proceso de la exclaustración está poco estudiado. Sí, sí, sabemos las generalidades, pero no las particularidades. Y entonces, esto que tú dices, que las de Durango tuvieron un comportamiento muy diferente de las de Querétaro, quizá estos estudios comparativos nos pueden ayudar, porque es entender a la sociedad del momento. No es lo mismo la sociedad de Durango que la sociedad de Querétaro, o la de Puebla, o la de la Ciudad de México. Entonces, como que estos estudios nos ayudan a entender cómo era la vida religiosa, pero con ella lo político, lo social y lo económico, ¿sí? Son como microejemplos de la sociedad. Cuando hablamos de esa década de la separación de la Iglesia y Estado, que yo creo que era muy necesario, muy sano, por otro lado, porque gracias a ello ahora tenemos, o a partir de ello tenemos un proyecto de nación muy diferente, ¿sí? Y yo creo que fue muy sano. Quizá la forma de ponerlo en práctica no fue la mejor, porque pues a veces se llegaba con una orden y había que sacarlas con lo puesto que tenían y demás, ¿no? Entonces hay que estudiarlo un poco más, esta salida, cómo fue esa salida, cómo la sociedad acogió a sus mujeres, ¿no? Porque la sociedad respondió, no solamente aquí, sino en el 17, como tú lo anotas también, en 1917, ¿no? Cuando viene otra reforma y otra persecución, y por ejemplo las carmelitas de la Ciudad de México, de San José, salieron con lo opuesto, ¿sí? Era una orden. En cambio, en la exclaustración fueron protegidas por Juárez, las de aquí de México. Benito Juárez era devoto de la Virgen del Carmen, y por lo tanto protegió a las religiosas, ¿sí? En el 17 ya no, y tuvieron que salir de su convento,
¿sí? Entonces, estos procesos son ejemplos, como puede ser tanto en otras órdenes religiosas como en los particulares, cómo respondieron precisamente a estas pues catástrofes para las religiosas, porque se tuvieron que ir inclusive fuera del país, ¿no? Y por dos ocasiones, que eso es, o sea, el sufrimiento de estas pobres mujeres porque iban detrás de un ideal y una devoción. ¿Sí? Hoy lo entendemos quizá menos porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy escéptica, pero en el siglo XIX no. Y menos con lo que tú anotas de la proclamación del dogma de la Purísima Concepción, ¿sí? Que también es difícil ahora poderlo entender, ¿sí? Hay que trasladarnos a la época para tratar de entender el comportamiento, ¿sí? El doctor O'Gorman decía, a los muertos no se les juzga, se les entiende, ¿sí? Y sí, y es cierto. Y por otro lado, nosotros como historiadores tenemos esa facultad, yo diría ese privilegio, de poder hablar con los muertos. Sí, a través de tu archivo, de tus cartas, tanto que hay que encontrar, podemos hacer un diálogo con aquellas mujeres que dejaron memorias. ¿Sí? Y por eso es tan valiosa una biografía, una autobiografía, o bien una relación, un relato de cómo fue, en este caso, la salida, su peregrinar, cómo las recibieron en Estados Unidos, qué conflictos hubo, en fin, todo un mundo que aparece en una pequeña historia. Y eso es lo que tú has logrado con tu libro, de dar una reseña, una investigación que va desde la fundación prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y yo también creo que este futuro de cómo vivieron la exclaustración queda pendiente. La verdad es que mucho de lo que yo hablo es así como lo que pensamos que pasó, porque También, claro. realmente sabemos, yo me quedo con documentos solo en este sentido de que para sacarlas visitaron familias, pidieron que recibieran a las religiosas, incluso revisaron las casas para saber en qué espacio iban a estar, etcétera. Todos los que las recibieron fueron familias de la sociedad, algunos parientes de las religiosas, y Perdón, y de la sociedad fuerte, de la alta sociedad. claro, sí, sí, porque era desde el cónsul español que las tuvo ahí a una de ellas, y los nombres que tú ves ahí en el libro, quien las recibió, pues eran gente muy, muy reconocida. Yo hablo allí en mi libro de una familia Bracho, a la que le doy las gracias porque me prestó mucha documentación que ellos tienen, pero era una familia muy fuerte aquí en Durango. Incluso hay 3 religiosas que están ahí en la comunidad de esta familia, pero el apoyo moral y económico que recibieron en la primera y en la segunda, porque la segunda venida de las monjas está sustentada sobre cartas y promesas, e incluso les dio una habitación, no, una casa, pues, para que vengan y se establezcan cuando la segunda fundación. Fíjate, me prestaron hasta una escritura del lote del Panteón donde está enterrada una de las primeras, de las que vienen primero y se quedan aquí en Durango, porque ellos son personas que guardan mucho, con mucho documento para su familia, para lo que ellos tienen, y fueron muy, muy agradecidos, bueno, muy generosos, más que agradecidos de prestarme todos estos papeles. Pero fíjate, por ejemplo, yo encontré las reglas para la exclaustración, o sea, hicieron el convenio entre el gobierno y ellos y le dicen, tal día, creo que lo único que pasó fue que se adelantó 3 días, pero desde haberles dado ropa de civil, haber dicho cómo iban a salir cada 4 horas, cómo iba a llegar un carruaje, cómo iba a estar abierta la puerta de la sacristía para que pudieran salir y no hubiera gente afuera, ni gritos, ni nadie que estuviera haciendo difícil el proceso. Incluso yo vi ahí, bueno, ya ves que en las leyes dice que si tú querías recibir un dinero para cuando estuvieras exhaustada, te lo daban por la ley. Ninguna de ellas quiso.
Y otra de las cosas es que la ley decía, no va a haber ni una que fuera, que no fuera monja ya, de velo Profesa. negro, pues, profesa, sí. Pero había dos de velo blanco que ellas, la superiora dice, siempre se han portado muy bien, no se quieren ir y yo las voy a proteger. Y las saca como si fueran ya monjas profesas y las tienen en las casas. Y encuentro esa relación, ellas no estaban aisladas, sino se veían, hablaban, incluso yo creo que asistían a la Sagrada Misa con su traje de civil, pero que sí se veían en este tiempo. Y después que las cosas se calman, ellas, la familia Bracho les da que vivan en una casa que está en un lugar bastante retirado un poco del centro de la ciudad, que se llama el barrio de Nalco, porque las cartas y la comunicación que encuentro dice así, fechado en la casa de Analco. Y te das cuenta que hay cosas, por ejemplo, uno de esos dice, vinieron los soldados franceses a decir que no tiráramos agua, que no regáramos el huerto todos los días, que lo vamos a tener que regar cada tercer día y con un permiso. Entonces, encuentras la lógica y que era verdad, o sea, en ese tiempo los soldados estaban aquí en Durango, los soldados franceses, y las debieron de haber visitado y dicho esto, bueno, tenían su huerto, por lo que dice la comunicación, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Y además, entrar a este pequeño grupo que tuvo tantas dificultades y demás, es entender, como tú lo dices, a sus familias, ¿sí? También. Entonces ahí hay un reflejo. También una cosa de tu libro que me llama mucho la atención, porque obvio, esto es lo más atractivo, ¿no? Porque es lo más novedoso, cómo las sacaron, vinieron, etcétera. Es como un episodio. Pero esa vida cotidiana al interior del convento, que aparentemente no pasa nada, es decir, están enclaustradas y dicen, bueno, estas están rezando y trabajando en lo suyo, pero que esa vida cotidiana también es un reflejo importante de la sociedad, porque la sociedad, a mi modo de ver, como que se siente orgullosa de tener un monasterio contemplativo, que eso es importante. Sí. Como tú lo dices en tu libro, no había monjas por cierto, hablando de monjas, hay una que se aparece en el campanario, ¿no? Yo me Ay, acuerdo en sí. Durango, cuando fui a Durango y hace mucho tiempo, me decían de esa figura que efectivamente se ve la monja, ¿no? Y yo digo, ¿desde cuándo se ve? ¿O es carmelita o qué, no? Bueno, pero pero me refiero a esto, es como un orgullo, pero también como un pararrayos de la sociedad. Es decir, si estas están rezando por la ciudad se va a sentir más tranquila en aquellos tiempos. Hoy ha cambiado todo, ¿no? Pero de todas maneras, estar cercano a un convento, pues es un honor, es realmente, aunque no entendamos quizá mucho la vida religiosa, porque a veces es difícil entenderla, pero vaya, es como un ejemplo de unas mujeres que se reúnen por vocación, como tú lo dices, nadie estaba obligada, porque también sobre todo para la época virreinal, dice, no, es que los papás hacían ciertas alianzas de matrimonio para continuar con la riqueza. Estamos hablando de una capa social alta, ¿no? Y decían, se hacen los arreglos matrimoniales. ¿Qué importa si se gusten los novios o no? Lo importante es la permanencia económica, política y social de la familia, ¿sí? ¿Cuántas mujeres no se frustraron por haberlas llevado al matrimonio? Claro, ¿Sí? sí. Es increíble. ¿Cuántas no optaron por la vida religiosa como una forma de realización personal? El caso más visto, pero no es el único, es Sor Juana, que lo dice en su autobiografía. Dijo, yo no nací para el matrimonio y encontré que la opción, quizá la menos peor, por decirlo de alguna manera, era la vida religiosa. ¿Y cómo se realizó? Escribiendo, llevando a cabo lo que era la vida comunitaria y demás, ¿no? Entonces, este primer convento, que también se me hace extraño, pero lo dices tú en el libro, ¿por qué no se fundaron conventos antes? ¿Sí? Pues eran zonas muy lejanas.
Y después del Concilio de Trento, del siglo XVI, lo que se procuraba es que los conventos estuvieran en zonas urbanas para que la sociedad las protegiera y las mantuviera. Es cierto, ¿no? Sí. Las cartas que yo encontré que manda la corona dicen eso. Unas dicen, son lugares muy, muy lejanos, como son mineros, hay mucha corrupción, etcétera. Y luego algunos dicen, manden decir cómo las van a cuidar y cómo las van a alimentar, porque no es nada más llegar y poner el convento, sino cómo es que el convento va a estar trabajando. Y lo curioso es que ya en el 1824, 26, se da una autorización y vienen los papeles, pero ya la cuestión política en México ya no deja que todo eso sea fluido y se establezcan pues hasta en el 53. Pero nunca, nunca habían dicho que sí. Incluso obispo Castañiza, que es el que hablo, era riquísimo porque él hereda el marquesado porque se muere toda su parentela y él dice, yo de mi peculio doy para que se establezca ahí y le manda la carta al rey y le dice cuánto va a dar, etcétera. Por cierto, me acabo de encontrar el testamento de él, que esa es otra cosa ahí como para hablar y platicar. Y te digo, bueno, me voy a salir un poco, pero es que la gente que sabe de lo que estás trabajando, de pronto te habla y te dice, oye, estoy en el archivo y acabo de encontrar algo que creo que te interesa. Ándale, ven, aquí está algo. Y son amables y comparten, ¿verdad? Y bueno, no había esa viuda que luego quiere hacer el convento al lado de la iglesia de Santana, que también ahí lo hablo, había dejado su capital para que se hiciera y estaba proyectado y todo, y no se hace. Se hace la iglesia con las dos portadas, una para el convento, tiene el coro, la iglesia es muy bonita y la puedes visitar, y porque esa parte iba a ser la anexa al convento y nunca estuvo. Por eso, sí, la sociedad de Durango, yo digo, ahí habla de cómo lo recibieron a esa comunidad, cómo llegan, cómo es la fiesta en la catedral, el discurso del obispo, y cómo dice ahí, con vela en mano, la mejor sociedad y la gente con música y todo hace una valla para que ellas caminen y lleguen al convento. Desafortunadamente no tenemos ruinas del convento y la parte que está, no me dejaron ni siquiera entrar, pero debió de haber sido una casa que arreglaron porque no la construyeron. Encontramos también reportes de que dicen que ya se gastó tanto y que ya va el avance del convento, pero lo acondicionaron, ¿verdad? Sí, Pero en claro. ese mapa último que encontré se ve perfectamente la huerta, se ve el área donde estarían las celdas, este, bueno, es que ahorita que decías, habla uno con los muertos y será también que a uno le encanta lo que hace, pero es que cada papel que encuentras y cada cosa que encuentras se Ay, te hace cómo no, cómo no, increíble, cómo ¿no? no. Sí, sí, porque cuando uno tiene los papeles originales, dice uno, bueno, se transporta uno a otro Sí. mundo y está uno leyendo lo que escribieron en este caso más de 150 años, ¿verdad? Y que uno dice que esto que escribió esta persona, pues es una transmisión de su pensamiento que quedó para que nosotros, sociedad del siglo XXI, pudiéramos entender un poco. Decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Ujú. ¿Qué sabemos realmente del pasado? Pues vuelvo con el doctor O'Gorman que decía, la historia es en esencia producto de la imaginación. Y es cierto, porque reconstruimos la historia con base a nuestros criterios, sí, sí, lo más objetivamente posible, porque una historia se escribe a través de el archivo, ¿sí? Es decir, tú no hubieras podido hacer tu obra si no hubieras consultado los archivos, porque los archivos son la historia y nos basamos en los archivos para poder escribir las historias. Por eso la historia es una ciencia, porque se basa en hechos reales comprobables, ¿no?
Entonces, la emoción de estar trabajando esto, cada uno con su tema, desde luego, a otros les interesará la historia política, qué sé yo. Por ejemplo, hay un dato que das ahí de cómo el presidente Santana va al convento de San José en la Ciudad de México y llega como incógnito y le dice a la monja, a la portera, bueno, ¿qué piensan del presidente? Y ella dice, no, pues lo mejor, etcétera. Y entonces el presidente manda y creo que les manda un regalo, no sé qué cosa, que porque estaban orando por él, ¿sí? Entonces, obvio, ahí está una relación más de la sociedad, ¿no? Pero en esta vida cotidiana, que es a la que me quiero referir, en tu libro lo manifiestas muy bien de cómo lo que Santa Teresa había escrito en el siglo XVI se cumple en la fundación de 1853 en el convento de Carmelitas de Durango. ¿Sí? Es muy interesante porque hasta la fecha los conventos siguen la regla de Santa Teresa. ¿Sí? La gran mística de Occidente y cómo ella está presente y cómo se siguen cumpliendo sus normas. En el caso de las carmelitas está bien estipulado que cada monja debía de tener su propia celda. ¿Sí? Nada de compartir, porque además se prestaba para hablar y todo. Es la soledad y como tú dices, si una monja quería estar más sola todavía, con el permiso de la superiora, se va a una ermita que está en la huerta del convento, ¿no? Entonces, pues sí, nos es difícil entenderlo, pero esa es la vida cotidiana de ellas, que no les alcanza el tiempo. Porque luego dice, no, es que están encerradas, reza y reza todo el día. Pues no, no necesariamente, tienen que mantenerse. Una cosa que te quería preguntar, porque tú hablas de las monjas del velo blanco. Normalmente las monjas de velo blanco son las que servían a la comunidad y no necesariamente tenían que profesar para el velo negro. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, así es. Mira, Así es. las que vienen como de velo blanco, cuando vienen y llegan, toman el velo negro antes de entrar a Durango para que el grupo sea de ocho religiosas las que entren, todas Sí. ya como monjas profesas. Pero luego reciben una cantidad aspirantes, pues, y sí hay de velo blanco bastantes, y yo creo que esa era la misión de ella, lo que tú dices, o sea, ayudar a la comunidad a guisar y a barrer y a las labores del jardín, porque ahí también encuentro quiénes están y cómo la superiora dice quién va a hacer estas funciones. Y encontré el librito, un librito para las reglas para entrar y para permanecer en el convento. Dice ahí, por ejemplo, que no les van a cobrar dote, porque si ves la autorización del Papa, así viene. El convento se constituirá sin rentas ni dotes. Entonces no pagaban. Pero sí, por ejemplo, cuántos libros tenían que comprar, qué cantidad de tela tenían que tener para su hábito y qué tipo de tela. Y luego dice más adelante cómo será la ceremonia de la toma del velo negro, cómo se paga, a quién se le da cierta cantidad de dinero a los monaguillos, a los que ofician, los sacerdotes que ofician la toma del velo. Y eso está, incluso está escrito, manuscrito, ni siquiera está, me parece que sería dictado, alguna de las monjas lo escribiría, pero sí está así con todas las reglas de Santa Teresa, me Sí, imagino. sí, sí, sí. Sí. Y otra cosa que dice, entraban sin dote, sí, pero como eran de familias ricas, pues obviamente apoyaban al convento de estas familias ricas, sí. Lo de la dote es muy interesante porque al menos en la época virreinal, cuando una mujer se casaba tenía que pagar dote al marido, por si Claro. le salía mal a la mujer, ¿verdad? Digo, es una forma, puede decirlo, ¿no? Como una garantía, ¿sí? Y las dotes de las monjas, que no eran carmelitas, también tenían que ser pagadas, ¿sí? Pero era más barato que casar a una mujer. Entonces, si tenían varias mujeres, pues ya no les alcanzaba y entonces preferían pagar la dote de un convento. Pero el caso de las carmelitas no fue así, porque Santa Teresa lo estipulaba, porque si se pagara la dote, entonces tenían obligaciones con quienes la pagaban. En cambio, así el monasterio era más libre.
Es decir, nos ayudan porque quieren, pero no porque tengan que pagar una dote, ¿no? Y Pero fíjate, normal, sí, perdón, en la segunda vez que vienen en 1902, ahí sí pagan dote, dice ya es ella, otro tiempo. sí es otro tiempo. Ya es otro tiempo y obviamente las cosas habían cambiado, la vida religiosa había venido a menos durante el siglo XIX, sin lugar a dudas, porque había ya, empezaba a haber menos vocaciones, ¿sí? Aunque las carmelitas siempre los tuvieron, porque eran de vida muy estricta, de pobreza, a diferencia de otras monjas que creo que no llegaron a Durango como las concepcionistas, que eran las más ricas. Las carmelitas la imagen que daban eran de suma pobreza. Y fíjate que después encuentro que tienen muchas enfermedades físicas y algunas mentales, pero creo yo que era demasiado rígido el modo de alimentarse y eso les provocaba cuestiones de enfermedad. Algunas les dieron permiso de salir a su casa un tiempo para que se restablecieran. Encuentro documentos de esto. Fíjate, Pero ese es un tema muy interesante porque normalmente, al menos en lo que yo he investigado de las carmelitas, no se da ningún ejemplo de una enfermedad mental. ¿Sí? Enfermedades sí, porque las había de todas, pero aún así llegaban a edades avanzadas. Ahora, muchas veces, sobre todo depende de la época, en la época virreinal, pues había apariciones, cosas sobrenaturales que no tenían otra explicación más que la vida en un convento de apariciones de ángeles, demonios, tentaciones, etcétera, ¿no? Pero yo no me he encontrado a alguien que estuviera mentalmente afectada. Eso es interesante en tu estudio. sí, sí encuentro una. Incluso tengo como el certificado del médico y dice qué es lo que le pasa. Y Pues una fíjate cosa que que eso te da para un artículo muy interesante. sí, Porque es una excepción, ¿sí? Es una excepción, porque normalmente se canaliza la neurosis, porque yo a veces digo, bueno, ¿cómo es posible que entraran muchachas de 15, 18 años? Y uno dice, ¿y la sexualidad? ¿Qué pasaba? ¿La reprimían? ¿La canalizaban? Obvio, tenía que darse esto. La maternidad, por ejemplo, también a las que yo estudié del siglo XVIII, el tener al niño Jesús en su celda, que iba temporalmente, era una forma de manifestar la maternidad, porque les cosían sus vestidos, les agradaban, es decir, una forma muy hermosa de canalizar todo eso, ¿no? y es cierto que eran jóvenes las que entraban, aunque encontré el acta de, bueno, en el expediente que les hacían para la toma de, como el examen previo, para que tomaran el velo negro, les hacían muchas preguntas y aparte tenían que acompañar documentos. Encontré un acta preciosa de bautizo, pero esta monja tenía 62 años. ¿Ves lo No que te dice, digo? Que para la época eran longevas. y no ¿Verdad? dice si era viuda, porque ya ves que muchas viudas Sí, luego muchas ingresaron entraban al viudas, convento. claro. Solo encontré el nombre y su acta, pero 62 años era muy grande. Y una de las monjas que viene de Querétaro no la querían traer porque decían, es Sor Beatriz, que era grande y estaba enferma. Pero ella Y dice, aún yo así, quiero ir. Y ella dice, yo manifiesto mi voluntad de ir y así como sea el viaje. Oye, porque el viaje dura 2 meses sí, claro, y sí, vienen claro. en unas carretas que les presta Ya me imagino. Juárez, precisamente les ayuda para que traigan pues candeleros y cosas. Yo creo que también traían sus camas porque mandaron muchos baúles. Ahí encuentro una carta de porte de baúles que mandaron. Pero fíjate, tenían que viajar de día con la cara tapada y llegar a lugares muy seguros en la tarde para dormir. Pues sí, Pero dos obvio. meses arriba de una carreta, No, pues y qué además barbaridad. tenían que ir al baño y esas No, cosas que ciertamente, esa es la vida cotidiana que, sí, el viaje duró, sí, pero todo lo que implica un viaje, ¿no? Un viaje por tierra, ¿sí? eh, Y además, los peligros que puede haber de asaltos, qué sé yo, son relaciones que realmente nos ejemplifican particularmente los caracteres de las mujeres de la época. No se detenían ante nada.
o ejemplos de sociedad. Bueno, y antes de concluir, yo también quisiera felicitarte por la bibliografía que pones en tu libro, los archivos que consultaste también, y que obviamente no se agota el tema. Ya ahorita han salido varias cosas de decir, bueno, da para un artículo, para una conferencia, etcétera, porque es muy grande, muy amplio la documentación y sobre todo la interpretación de los hechos. Yo creo que tu libro es muy importante porque es el rescate de la mujer en el siglo XIX y parte del XX, ¿verdad? Las relaciones con la política, con la sociedad. ¿Qué quedaría por hacer después de tu estudio, después de esta publicación? Pues no sé, estoy en el seminario de historia de la iglesia y me han también dado algunas ideas de que se pueda seguir trabajando. Creo que lo voy a seguir haciendo, aunque sea despacio. Pero ahorita una cosa que decías tú de las consultas, particularmente cuando estuve visitando el AGN, no encontraba nada que decía yo, carmitas descalzas, hasta que me fui a lo genérico de Durango y encuentro que está el fondo registrado como convento de Teresas, o sea, no Ay, es fíjate que no, pues un premio a la investigación, con eso hasta brincos has de haber dado de gusto, ¿no? El que busca encuentra, eso lo claro. tengo yo, pero bien definido. Y en ese sentido eran las Teresas las que se estaban buscando para decir, aquí estamos, y queremos el libro para que la sociedad de Durango, pero también del país, pueda conocer este ejemplo de una orden religiosa tan particular como es la de las Carmelitas Descalzas. Y pues Yo te seguiré felicito. haciendo investigación. Yo ahorita tomé nota de algunos de los temas que me dijiste, que me parece que se puede buscar y seguir trabajando el archivo. Sí, y mucho las historias comparativas. Yo te quiero felicitar porque realmente sacaste a la luz una historia que no estaba contada, ¿sí? Pero que ahí estaban los documentos y que, bueno, pues es un ejemplo. Yo nada más quiero cerrar un poco, que nos platiques de la monja que se aparece ahí en el campanario. No, esa es una leyenda, pero aparte, lo que se cuenta es que se va el novio a la guerra y ella se mete a un convento. Y entonces en la noche subía para ver si es que llegaba o lo veía a lo lejos, ¿verdad? Sí. Realmente también la historia dice que nunca regresó, por eso ella se queda como permanentemente. Y Y, y es una tuvo que haber sido el convento de las Carmelitas, ¿no? Porque no había otro. era el que estaba ahí cerca. Sí. Ay, Pero Dios mío. es una leyenda muy bonita y yo no sé de hace cuánto que no vengas a Durango, pero ahora ya hay un mirador ahí. Te Ah, paras en el mira, qué mirador y ya de interesante. ahí. Voy a tener que ir. Antes siempre anda uno viendo a ver dónde era el punto donde se veía, porque se ve solo en la tarde cuando la luz da de cierta forma a la torre y se Sí, ve así blanco, ¿verdad? Pero es una leyenda muy linda y ¿cómo creo no? que todo mundo la conocemos. No, y se ve, y Y se se ve. ve. Pues yo te felicito mucho por tu libro. Yo espero que la gente que le interesen estos temas lo lean y que traten de meterse a esa época para poder entender este grupo de mujeres. Así que muchas felicidades. Yo creo que tienes un tesoro de investigación ahí. Y Beatriz Elena, que no termine aquí, sino que sigas estudiando, sigas metiéndote este tema, porque las sorpresas se siguen, ¿sí? Sí. Y verás si no, conforme avances de la investigación, como ya has tenido esa sorpresa. Pues nos quedamos con esto. Muchas felicidades, que tu libro sea muy leído, muy comentado y que venga el siguiente. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradezco en todo lo que cabe su generosidad para el comentario y seguimos pues con este tema, comunicándonos, etcétera. Muchas Adelante, gracias. y te voy a invitar a dar una conferencia o una presentación en el seminario que yo tengo de vida conventual femenina novohispana, que aunque es del 19, pero los antecedentes de la sociedad que querían fundar conventos es desde el siglo XVIII. Así Sí. que, bueno, nos dará mucho gusto que estés presentes también ahí en el seminario. Muchas Muchísimas gracias por la gracias. invitación, ¿eh? Nos vemos pues. Gracias.